Hola, soy Jorge Cejudo, me dicen el Cejas, soy artista visual y diseñador gráfico, egresado de la Anáhuac 8892. ¿Cuándo empezaste a trabajar? Mi primer empleo fue, bueno, de niño sí muchos de hacer limonadas y todas esas cosas, pero formalmente de diseño, de creativo fue en segundo semestre cuando estaba en la Anáhuac estudiando diseño. ¿En qué momento sentiste que tu tendencia era hacia el arte, hacia pintar, hacia todo esto que ahora haces? Desde niño me ha gustado mucho dibujar y pintar y observar, ¿no? Creo que me gusta observar como todo lo visual me llama mucho la atención desde chico. Mi mamá fue educadora de kinder, entonces tenía como siempre ahí. Yo tomé con ella clases de macramé, de pirograbado, de tercera dimensión, todo eso, y siempre me fomentaba mucho el tema creativo. También tocó el piano, mis hermanos son músicos, entonces como que mi mamá nos tenía siempre como en ese track. Y desde ahí me gustó. De hecho, en prepa yo me fui a área 4 porque pensaba estudiar comunicación, pero vi mis cuadernos y vi que me encantaba ir al súper a ver etiquetas, empaques y todo. Y ya fue que me decidí por diseño gráfico, ¿no? Que finalmente es comunicación visual. Entonces, pero desde niño me gusta todo el tema de lo visual, del arte, del diseño, ¿no? Y la identidad. Oye, y dentro de la carrera que tomaste de diseño, ¿en qué crees que favoreció o en qué te aportó para tu vida de hoy como artista? Estudiar diseño me ayudó el enfoque artístico que, este, que al ir haciendo proyectos de diseño me fueron llegando proyectos de arte. Es decir, digo, sigo haciendo diseño, ¿no? Me encanta toda esta parte de solucionar algo, ¿no? O sea, no solo de soltar como el arte. Entonces, en algún proyecto me dijeron, oye, pues aquí se necesita meter murales. Entonces empecé a hacer murales, ¿no? O aquí, ¿qué pasa si hacemos una escultura? Entonces hay proyectos muy interesantes donde me busco un cliente para que le haga murales en un hotel, pero no tiene logo y no tiene ni el concepto ni la identidad. Entonces acaban siendo proyectos como súper completos porque hacemos desde el nombre, el logotipo, los murales y hemos innovado también a diseñar el piso, ¿no? O sea, hacemos los a veces pisos de pasta que tengan como el símbolo del hotel y demás. Entonces he encontrado más bien como un sweet spot, ¿no? Que le llaman entre el arte y el diseño, que es, para mí el arte es lo que emociona y el diseño es lo que funciona. Entonces, cómo hacer un proyecto que funcione, pero que también emocione a las personas. Y de estos hoteles que tú has decorado o has ayudado a poner tus expresiones, ¿en cuál podemos encontrarlos si nos puedes decir? Sí, hay unos hoteles que se llaman Casa Pepe, que lo hicieron unos que ahora son amigos, filósofos. Entonces se llama Casa Pepe por José Vasconcelos, que fue el ministro de Educación y además fue el primero en fomentar el muralismo en México con Diego Rivera, que pintó la CEP. Y José Vasconcelos decía que los murales educan, porque son narrativas. Y todos los Casa Pepe tienen un mural y pues, tengo la fortuna de ser yo el que ha hecho esos murales. Y entonces hay uno aquí en el centro histórico, en la calle de Uruguay. Hay otro en la ciudad de Puebla y otro en Sayulita, en Nayarit. En el Hotel Presidente de aquí de Polanco acabo de terminar un mural afuera del restaurante Chapulín, en la parte de arriba. Entonces, como un pescado con una mazorca y demás. Entonces, ¿Qué tipo de expresión es la que más te gusta o qué tipo de pintura es la que tú dirías que te hace sentir mejor o te proyecta mejor? la pintura que me hace sentir como más cómodo y mejor, creo que apenas la estoy descubriendo. O sea, me parece que es algo como que no llega al 100 y creo que eso te mantiene vivo y te mantiene buscando, ¿no? Creo que cuando uno se instala en algo, como que ya pierdes la búsqueda. Muchos años he sido como muy figurativo, como más gráfico y hace 2 años empecé a pintar más abstracto y como sin pensar en un cliente o en tener que quedar bien con algo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde me siento más artista y menos siguiendo un dictado o ciertas necesidades, ¿no? Entonces creo que me siento más libre haciéndolo, esta parte más abstracta, como que me llena más a mí, ¿no? Y también los últimos años estoy pensando también cómo me doy a mí, ¿no? Y finalmente los otros estilos
me gustan mucho porque también solucionan. Estéticamente me parecen bonitos, ¿no? Y también le pienso cómo resolverlos, pero creo que últimamente me siento más cómodo a nivel interno haciendo esto abstracto. ¿Esto tú también lo tomas y lo proyectas o es exactamente como lo que tú vayas sintiendo? Depende del proyecto, pero la mayoría de las veces intento proponer. O sea, que no sea el copy-paste casi del menú al mural, ¿no? Sino, ¿qué podemos contar? Por ejemplo, estos que te comentaba de Casa Pepe, el centro histórico, hicimos catedral, el monumento a la revolución, tal, como distintos íconos históricos, y funcionaron porque los del hotel a los huéspedes les dicen, mira, este es el estadio de CU y ahí se juega fútbol, y este es entonces ya venden experiencias, ¿no? Y luego en Puebla no quise seguir la misma fórmula, sino que ahí, por ejemplo, en vez de poner el chile en nogada, dijimos, vámonos a bodegones del siglo XVI que se hacían en los conventos, porque la gastronomía poblana surge mucho de los conventos, entonces ya se puede contar la historia desde otro lugar que no sea tan obvio el chile en nogada, ¿no? O el tema del 5 de mayo de la batalla de allá en Puebla, y más bien puse a Lincoln y a Juárez echándose un mezcal. Y ahí se cuenta la historia de que ellos nunca se conocieron, que fueron grandes amigos, la importancia de la batalla del 5 de mayo para los americanos, sobre todo para los latinos en California. Entonces, fue contarlo desde otro lado. Como que sí sigue la línea, pero es diferente. ¿Cómo compites o cómo empatas estas dos cosas? Lo que tú sientes con lo que tú generas que siente el cliente. Creo que se da, y últimamente en estas piezas nuevas, más abstractas, creo que soy más como un canal, va a sonar muy místico, pero como un canal de sacar lo que me va llegando. Y creo que pues es auténtico. Entonces, en esa autenticidad, creo que es autenticidad, honestidad y bueno, pues todo el tema creativo. Creo que ahí es, podría decirte que hasta ahora siento que estoy haciendo arte. Como que lo otro podría caer más en ilustración o en ejercicios gráficos. Pero creo que ahora esta parte de lo abstracto me gusta y creo que comunica sin la intención de que tiene que comunicar, ¿sabes? O sea, más bien es qué le genera al otro, ¿no? No tener la expectativa de lo que le tiene que generar, ¿sabes? Como que es más orgánico. A los que están estudiando diseño gráfico, ¿qué consejo les darías, por ejemplo, si están muy abocados a hacer nuevas propuestas para marcas o para diseños de muebles? O ¿qué podrías pedirles tú que hagan para que se enfoquen en eso y sean como un toque muy personal? Creo que de entrada saber que somos únicos, ¿no? O sea, tú eres única, ¿no? Yo soy único. Yo hay veces que diseño también desde el papá que soy, o desde el esposo, o del corredor, o de... ¿Sabes? Como que tenemos tantas facetas, ¿no? O sea, somos como un diamante con muchísimas aristas que podemos resolver de una manera única los problemas, ¿no? Entonces creo que, sobre todo en diseño, comunicación, arquitectura, ¿no? Diseño tanto gráfico, industrial, de mobiliario, lo que sea, esta autenticidad, ¿no? Otra parte también en diseño es como no perder de vista el proyecto. Yo en la parte de la agencia de diseño que tenemos, me preocupa más definir la esencia del proyecto, como el ADN, antes que empezar a hacer logos, ¿sabes? Creo que hay que tener como muy claro qué es, para quién es, cómo es, y ahí sale el qué no es, ¿no? Y te ahorras muchísimo trabajo, ¿no? Entonces creo que, yo les recomendaría que eviten el copy-paste, ¿no? También, pues que cuando daba clases les decía, bueno, pues hay que googlear, pero más, ¿no? Que no se queden con la primera, ¿no? Que busquen otro tipo de referencias. Con un amigo arquitecto alguna vez platicábamos que el problema, digamos, de diseñar una silla es que usas la silla de referencia. No usas por qué nos sentamos o qué necesitamos para sentarnos, ¿no? Entonces tú vas a hacer una silla y buscas todas las sillas que se han hecho.
está bien, pero creo que hay que pensar un poco más, ¿no? Como fuera de ¿no? O sea, como vas el pensamiento lateral, creo que eso puede ayudar mucho más. ¿Cómo nace esa inspiración? ¿Cómo de pronto dices, quiero dibujar o quiero pintar o cuéntame? De repente, digo, en mi cuaderno ahí tengo muchos dibujitos, también digo, ya también con el iPad he hecho más cosas. Y esta serie justo la empecé hace poco, que es, hace mucho como pinto muchos monumentos históricos, estando en un viaje, dije, es que ser un monumento es como aburrido, ¿no? O sea, creo que es algo que está estático, que no se puede mover, ¿no? Entonces dije, pues si yo fuera un monumento se me antojaría ver qué pasa del otro lado, ¿no? Pero está estático, ¿no? Y eso habla mucho también como no sé, como nuestras historias o nuestros valores como ciudadanos, como mexicanos, ¿no? Que te identifica un monumento. O odias ese monumento o se vuelve algo que... Entonces dije, pues es que no son estáticos. En realidad generan mucha energía, ¿no? Tanto para o hate, ¿no? O amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tengo este Zapata que digo, tenía el trazo, entonces lo metí y le empecé con los vectores lo empecé a mover como para generar un movimiento, ¿no? Del héroe, ¿no? O sea, que no sea la estampa que tenemos, ¿no? Sino que hay mucho más, ¿no? O esta que... ¿Dónde vas? Sí, Claro, sí, ya. No, bueno, perfecto, se ve Zapata, pero sí. Se ve perfecto como está Zapata y todo lo que puede llegar a él, ¿no? sí, sí. Sí. Y que no es una imagen, ¿no? Sino que es más vida. O que es de la Fuente de los Cántaros de aquí del Parque México. Ah, ok, sí. También como darle este movimiento, ¿no? De toda la gente que va, que la ve, que la referencia que es. ¿Cómo manejas esos momentos de frustración? Primero, pues creo que es aceptarlos, ¿no? Aceptar que vienen y por algo vienen, ¿no? Muchas veces puede, o sea, estos momentos de frustración llegan. Y creo que es bien importante que lleguen, porque si no, uno cree que está bien, cree que todo está correcto. Y creo que la frustración puede hablar de que no estás enfocándote bien a lo que quieres hacer, o que yo también me inspiro mucho caminando. Yo camino todo el día, ¿no? A veces, digo, promedio de 15 a 20 mil pasos diarios, porque voy viendo, voy sintiendo, ¿no? También como hago mucho arte urbano, pues veo para quién trabajo, ¿no? Como que me sensibilizo. Y y sí hay momentos en los que me siento como tapado, frustrado, ¿no? Y es muy interesante porque muchas veces, más allá del tema creativo, lo que acaba frustrando es quizá un cliente que no te responde a tiempo, ¿no? O que te pide un cambio o que te cancelan cosas, ¿sabes? Entonces yo creo que la frustración es más bien lo mismo que el miedo y que la ansiedad y todas estas cosas. Creo que son como foquitos rojos que te pueden ayudar a modular el enfoque que le estás dando, ¿no? Oye, y en lo que se refiere al arte urbano, que me encanta, México ha ido adoptando esa nueva corriente, ¿no? Del arte urbano. ¿Qué opinas? ¿Qué puedes decir de cómo se está haciendo? ¿Cómo sí, cómo no debería de hacerse? El arte urbano, en especial digo en la Ciudad de México, que es donde camino y la vivo y nací, mis papás también, ¿no? Soy muy chilango. Creo que tiene como las dos partes, ¿no? O sea, también de repente veo que alguna marca pinta un muro por pintarlo, y creo que no aporta mucho, ¿no? Como que ahí se vuelve más un tema meramente comercial. Pero yo sí creo en el arte, en especial el arte urbano, como un transformador social que te puede cambiar la dinámica. Por ejemplo, hace unos años hicimos estas columnas de periférico, que son las columnas de la inclusión. Finalmente, pues las puedes ver desde el segundo piso de periférico o por abajo y recordar que somos iguales, ¿no? Y que hay que ser incluyentes, todo esto. Y ese fue un proyecto más grande donde se remodeló andadores, se metieron cámaras, iluminación, ¿sabes? Como que fue parte de algo más grande y más integral, ¿no? También creo que si vas caminando y ves un mural bonito, pues te hace el día. Lo mismo que si ves una vegetación hermosa, ¿sabes? Creo que es la manera de compensar, aunque
siempre digo que vivimos en una ciudad muy arbolada, ¿no? Estamos rodeados de árboles. La verdad, sí, a diferencia de otros lugares, creo que vivo más en estas zonas. Pero sí, creo que el arte urbano transforma y es necesario recordarnos con el arte que hay algo más que un día de trabajar de 8 a 8 y de subirte al transporte público y esas cosas, ¿no? Oye, ¿y este arte urbano crees que debe de tener algún tipo de dirección o supervisión? Que esto también debe ser, pues, dirigido, censurado o propuesto. Creo que, las intervenciones urbanas desde una expresión, ¿no? De enojo o agresivo, personalmente a mí no me gusta. O sea, siento que no suman, ¿no? Y si algo tengo yo en mi trabajo es que me gusta mucho conectar emocionalmente y generar cosas positivas. De hecho, uno de mis mejores clientes le preguntaron que por qué compraba mi obra y dijo, "Pues es que yo veo un cuadro de cejas y me pone de buenas". Entonces dije, bueno, está interesante, ¿no? Cómo poder cambiar esta dinámica. Y creo que sí, pues creo que es entender, sobre todo arte urbano, debes saber dónde estás poniéndolo, cuál es quién pasa por ahí, cuál es el objeto de ese proyecto, ¿no? A veces es acompañar, como te decía, vegetación, a veces es que sea el fondo para un espacio público donde puedan hacer obras de teatro, clases, ¿sabes? Creo que es entender y sobre todo esto que te decía de juntar la función y lo emocional, a mí me ayuda mucho porque mi formación de diseñador gráfico me obliga a pensar en el usuario, ¿sabes? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a pasar? ¿Sabes? Eso creo que ahí me gusta por ¿Y pensar. cómo podrías motivar a los alumnos de diseño, de arquitectura o de cualquier género que quiera llegar a hacer eso, un artista? O sea, ¿cuáles serían los pasos o cuál sería tu recomendación así como un secreto, un asesoramiento? Creo que, para los estudiantes, de diseño, arte, arquitectura, todas estas disciplinas, creo que lo más importante es que estén bien con ellos mismos, ¿no? Así que me lo dio la edad todo esto, pero creo que es no olvidar que estamos constituidos de muchos cuerpos, ¿no? Entonces, pues, que cuiden su salud, que hagan ejercicio, que lean, que vean otras cosas, que acepten la crítica y sean autocríticos. Creo que eso es muy importante y cuesta mucho. En temas de arte también el ego, ¿no? Que no te gane, ¿no? Un amigo tiene una frase muy linda que dice, hay veces que nos tropezamos con nuestra propia sombra, ¿no? Entonces, y que pues hay que, ¿no? Yo todos los días dibujo, todos los días, me inspiro, todos los días busco referentes. También es que cuiden mucho de quién están rodeados, ¿no? Cuando veo pláticas en carreras de diseño, les digo, pues el sueño de todos es hacer una agencia de diseño y la haces con tus 3 compañeros del salón y acaban haciendo lo mismo los 3 y no hay quien administre, no hay quien venda, no hay quien vaya a ver a los clientes. Entonces creo que a mí eso me gusta de una universidad, ¿no? Esta universalidad que pues, en la cafetería puedes conocer al de administración o compartes una clase, entonces ahí puedes como empezar a ver eso. También el tema administrativo, que vean que pues, esto sí, porque luego caemos o por lo menos yo, incluso logotipos o ilustraciones o cuadros, y que alguien me dice, está increíble, y quiero regalárselo, ¿no? Entonces, creo que es cuidar esa parte, ¿no? También lo administrativo. Y yo con los años también me he dado cuenta que a veces empiezo un proyecto con un cliente y siento y digo, no, yo lo voy a cambiar, ¿no? Va a ser distinto. Pero no, le tengo que hacer caso al porque generalmente esos proyectos o se desaparece el cliente o se vuelve un problema y no me escuché, ¿no? Y creo que creo que ahí viene una doble frustración, ¿no? De que el proyecto nos hizo y de que te bajonea, ¿no? También saber que pues, es como las startups, ¿no? Que me encanta ese ejemplo de que pues, tienes que hacer 15 o 20 y una jala, con que una pegue, ¿no? Entonces, no creer esto en lo que caemos mucho de la satisfacción inmediata, de a la primera sale, ya pegó, ¿no? O sea, hay unas que salen, hay otras que no salen.
y saber que las que no salen Ujú. son para que salgan las buenas, ¿no? Pero hay que hacerlas. Es como, pues sí, quieres correr un maratón, pero tienes que pararte muchos días y habrá días que no te gusta pararte y habrá días que te cansas y habrá días. Es parte del maratón, ¿no? Todo eso, no solo el día del maratón, ¿no? ¿Cómo sentirías que hay un obstáculo en, en- en su carrera? O sea, ¿cuáles son de los típicos obstáculos que un diseñador enfrenta y cuesta trabajo al principio pasar? Creo que uno de los principales obstáculos que enfrentan los diseñadores más cuando va saliendo y es una práctica que sigue, es, pues somos los mismos diseñadores. O sea, que no hay una competencia sana, no hay un tabulador, ¿no? Hace muchos años, unos amigos, entre ellos Daniel Salinas, hicieron un libro que era Cómo y cuánto cobrar diseño gráfico. Y había tabuladores y cosas, pero pues nadie los usa, ¿no? Entonces creo que como gremio, nosotros mismos nos estamos, como los cangrejos, ¿no? Tirando y sacando de la cubeta, ¿no? Y creo que algo muy importante es hacerle entender al cliente el valor del proyecto o del producto que uno está haciendo, ¿no? Porque, digo, hay como muchas fórmulas, ¿no? De cómo cotizar y tal. Yo mucho tiempo trabajé con Gonzalo Tassier, que fue como mi gurú, mi maestro, mi todo en diseño. Y me acuerdo que él cotizaba y el cliente le decía, oye, es que está muy alto. Le decía, la buena creatividad es cara y la mala es más cara, ¿no? O sea, hacerle entender al cliente que si estás armando un proyecto bien hecho, no vas a tener que ponerle 7 cosas encima, ¿no? Es lo que pasa con cualquier proyecto, ¿no? Y lo vemos como en algunas obras públicas, que como no hay proyecto, se le tiene que ir poniendo cosas, parches, parches, parches. Acaba siendo mucho más caro, más tiempo y un desgaste de todo el mundo, ¿no? Entonces creo que sería eso, como primero que ellos crean el valor de lo que están haciendo, que no cualquiera lo hace. Sobre todo como diseñadores, en muchos países nos valoran más que aquí, ¿no? Tuve que tomar un curso con un inglés que decía es que la manera de pensar de los diseñadores es única, porque tú tienes que estar pensando, por ejemplo, yo que hice el rediseño de CFE, de Comisión Federal de Electricidad, yo sabía pues, dónde estaban las líneas de transmisión, dónde estaban los centros de distribución, de generación, o sea, a nivel grande, ¿no? Pero también sabía en un libro el puntaje de la tipografía que está abajo de la foto. Entonces dice, eso nos vuelve macro y micro al mismo tiempo. Y eso no lo tiene un abogado, ¿no? Eso no lo tiene un mercadólogo. Entonces decía, somos entre mercadólogos y científicos, ¿no? Se nos damos del macro al micro al mismo tiempo. Tenemos que aprender a ser tolerantes con la frustración. Es como muchas cosas que sí tenemos, pero que la gente ni el cliente no los ve, ¿no? Es otra que también decía Gonzalo, es que decía el cliente, bueno, tú a las 7 de la noche cierras tu oficina. Yo si voy al cine me acuerdo de ti y de tu proyecto. O sea, yo sigo pensando en ti o en tu proyecto, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante saberlo y como cualquier negocio, hacerle ver a la otra parte todo lo que gana, ¿no? O sea, con esta propuesta ¿no? Vas a crecer, vas a tener un manual súper ordenado, lo puedes implementar tú, te lo implementamos nosotros, pero creo que eh, sería como esta ventaja que puede tener uno como diseñador, ¿no? Fíjate que tengo un conocido arquitecto, muy buen arquitecto, pero curiosamente, ahorita que estás diciendo esto, me acuerdo que nos decía, yo tenía mis obras y mis obras siguen siendo muy iguales, o sea, digo, han ido creciendo, han ido cambiando, pero vamos, el mismo género, misma directriz, ¿no? Pero hasta que tomé cursos de oratoria para poder expresar lo que quería vender, es que mis obras se volaron, o sea, hoy por hoy puedo venderle al cliente lo que quiero venderle. Entonces, creo que lo que vienes a decir ahora es muy de la mano de esto, ¿no? Creo que hay que prepararse en donde sientas que te falta que te entiendan lo que estás proponiendo, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas? Sí, creo que hace mucha falta como complementar las profesiones, porque digo, muchos de los que nos vamos a diseño o arte no hablamos, ¿sabes? Queremos resolverlo con un dibujo o explicarlo con un dibujo. Y así me pasó con Lance Wyman, el que hizo todo lo de los Olímpicos y el metro y demás.
que me invitaron a hacer un proyecto en la central de abastos de rediseñar el logo y lo vi que él había hecho el original, entonces dije, no voy a hacer algo encima de Lance. Entonces, afortunadamente, un amigo en común nos contactó y le dije, ¿lo hacemos juntos? Me dijo, sí, lo conocí en su estudio en Nueva York, increíble. Y es curioso porque él vivió muchos años en México y no aprendió español. Y él te explica, pero casi de manera visual. O sea, es muy difícil, y dije, pues es que así soy yo, como que, o sea, puedes contar un chisme, pero ya el proyecto, cuando tienes que hacerle así, ¿no? Es que es así y así. Entonces creo que sí es súper importante como complementarnos con herramientas, digo, yo ahorita fui a tomar un curso de urbanismo social, ¿no? O sea, cómo hacer ciudades más humanas, pero dictado por arquitectos, por sociólogos, como por muchas cosas, ¿no? Y ahí también creo que está este valor adicional que uno puede dar, ¿no? De entrada desde que tú entiendas, ¿no? Y yo tengo esto también que en los últimos años me he enfocado mucho como en lo humano y en las personas, ¿no? Entonces, que eso ya me define más a mí, pero creo que cada quien puede encontrar su nicho y su área de oportunidad para potenciarla, ¿no? Además de estos cuadros y de expresarte en pinturas, ¿qué otro tipo de arte o qué es lo que más te gusta hacer dentro del arte? Me defino como un pepenador visual, que en estas caminatas voy encontrando cosas y eso empezó hace muchos años, más de 20 años, que empecé mi hija mayor se llama Ana, entonces todo lo que decía Ana le tomaba fotos, ¿no? Se decía Banamex, Ana, ¿no? Panadería, Ana. Entonces empecé como a buscar elementos. Posteriormente estaba yo en Shanghai con un amigo haciendo un proyecto de edición de videos allá, y vi un corporativo que se llama Aurora, y justo la mamá de unos amigos acaba de fallecer y se llamaba Aurora. Y dije, qué interesante estar del otro lado del mundo y que el rótulo de un corporativo me recuerde a una persona. Y ahí me dediqué 2 años a tomar fotos de personas conocidas. O sea, si aparecía un rótulo de alguien que no conocía, aunque la tipografía o el material me encantara, no le tomaba foto. Es como que se quedaba ahí. Y me pareció muy interesante porque igual, no sé, Abarrotes es Laura. Pues, a ti te habla de una Laura, a ti te habla de otra Laura, a mí me habla de otra Laura, y la de los Abarrotes es otra Laura, ¿no? Entonces, como un nombre invoca o evoca, ¿no? Y ahí me dediqué 2 años a tomar fotos de nombres. Y le puse un tiempo porque alguna vez leí que la diferencia entre un artista y un loco es que el artista sabe cuándo parar, ¿no? Entonces documenté esos 2 años de nombres, y un amigo que hizo el Museo del Objeto en la Colonia Roma, Bruno Newman, antes de hacer el museo, hizo un brazo editorial y me preguntó, ¿tú qué coleccionas? Le dije, nombres. Entonces hicimos el libro de los nombres, y ahí me nació como esto de ir buscando, ¿no? De repente me dediqué a buscar corazones, de repente me dediqué a buscar el número 13, que es mi favorito, y luego en 2012 me fui un año a Mérida, que gané un concurso en el Banco Interamericano de Desarrollo para reestructurar el centro histórico de Mérida a nivel urbano, de diseño y tal. Y 2012 amanezco y era la profecía maya que se iba a acabar el mundo. Entonces vi uno pintado en una piedra, le tomé foto y lo subí a Facebook, Instagram apenas empezaba. Y dije, el inicio, estamos vivos, ta. Y luego el 2 de enero vi un 2 rojo pintado, dije, ¿no? Le tomé una foto. Luego el 3 de enero vi un 3, le tomé una foto. Y así hice todo el año, los 366 días, porque fue bisiesto, buscando el número del día en el que vivíamos. Y ese proyecto de esta pepena visual me generó la disciplina creativa. O sea, que se requiere una disciplina creativa. Había días que me chocaba mi número, o sea, o 10 de la noche mi esposa y tu número, y yo, el número, ¿no? Era buscarlo y resolverlo. No podía adelantar, ¿no? Y eran mis propias reglas, ¿no? Y también el hecho de las redes sociales como un compromiso, ¿no? Esta parte positiva de, como los que dicen, ya no fumo, ya no puedes fumar los que te vieron, ¿no? Entonces hice ese proyecto y luego el siguiente año me gustó lo de la disciplina creativa. El siguiente año hice dibujos diarios en una agenda y los subía. Un año fueron blanco y negro, otro año fueron a color y otro año canciones. Y pasan los 3 años y de repente me pareció demasiado egoísta dejarlo en libretas y empecé a dejar regalos en la calle. Entonces dejaba dibujos en la calle y ponía dibujo dejado en la calle de Aguascalientes, esquina tal.
y se generó una dinámica súper linda que la gente iba por los, ¿no? Y ahí me encantó porque pasé de la disciplina al desapego y al concepto de que mientras más das, más recibes. O sea, yo había dibujos que nunca supe quién tuvo, quién se lo quedó, pero muchos me contaban la historia de, wow, llegué, ¿sabes? Y luego viene pandemia, entonces ya no puedo, eso lo hice 3 años y medio diario, dibujos en la calle, en mi cumpleaños dejaba lienzos o fechas especiales, esculturas, así. Y viene pandemia, entonces ya no puedo, y dije, pues qué frustración no poder sacar los dibujos. Y dibujé el estacionamiento del Palacio de Hierro, que para mí es como el Guggenheim Región 14, que era lo que yo veía a diario de mi casa al otro taller donde estuve. Y dije, pues aquí está por si alguien lo quiere ver. O sea, yo necesitaba dibujar diario y subir, ¿no? Y al día siguiente dije, claro, puedo viajar sin salir de mi casa. Entonces hice un libro, bueno, primero dibujé todos los días, el primero fue el Taj Mahal. Dije, no he ido, pues puedo ir. Entonces googleaba cómo llego, qué avión tomo, en qué hotel me quedo, tal, y lo dibujaba. Y fueron 7 meses de dibujos diarios de lugares diferentes. Mucha gente me decía, oye, tienes que ir aquí. Y les decía, ok, pero cuéntame qué hicimos, ¿no? Entonces ya me narraban, me mandaban el texto, yo buscaba la imagen, y eso eran viajes compartidos, ¿no? Entonces fueron 7 meses de viajes juntos. Luego hice como... Hasta hace como 2 meses eran regalos todos los viernes, ¿no? Ya lo dejé de hacer, una dinámica también muy linda que la gente esperaba los viernes para el dibujo, pero como te decía, también como que dije, me quiero dar a mí mis viernes, ¿no? Como un poquito de introspección, y me caché que lo estaba haciendo ya algunos días como que, sí, como sin ganas, ¿no? Entonces, como que esos proyectos de pepena visual me gustan mucho, ¿no? Y también, bueno, la parte de diseño me sigue encantando. Me dediqué un par de años más enfocado a pintura, pero la parte de diseño y resolver me encanta. Y bueno, me he dado cuenta que de repente, pues digo, puedo hacer mobiliario urbano, puedo hacer murales, puedo hacer un logo, puedo hacer una campaña. Entonces ahora me di cuenta que no trabajo por disciplina, sino por el propósito del proyecto, ¿no? Entonces ahora pongo primero cuál es el propósito del proyecto, y quizá el proyecto lo único que necesita es un meme, ¿sabes? O el proyecto lo que necesita es que cambien el logo, o el proyecto lo que necesitan es no que yo pinte un mural, sino ir con una comunidad y que ellos se encarguen de pintar su mural, ¿sabes? Como que creo que la salida es lo de menos, ¿no? Es esto que te decía, como esta esencia, y qué es lo que necesita el proyecto, no lo que mi ego dice o lo que el cliente quiere, ¿no? Muchas veces le digo al cliente, puede ser que el logotipo, el cuadro, o sea, no te guste a ti. Quizá estéticamente a mí, pero a quien le tiene que gustar es al usuario, y quien lo va a usar y quien va en el día a día con eso, ¿no? Entonces sí, me brinco ¿no? de pintar, de hacer escultura, de remodelar espacio público. También hicimos el interiorismo en las tiendas de Liverpool, ¿no? Como el tema de señalética, wayfinding, ¿no? Que es un concepto que me gusta mucho explorar, que es no poner tanta señalética, sino elementos que te hagan ver y voltear, ¿no? Que te sientas cómodo en un espacio público. Bueno, mis datos de contacto, lo que más uso es Instagram. Estoy como Soy el Cejas, todo junto. Y si no, en mi página www.elcejas.com, ahí me pueden mandar un mail o en Instagram también.